noches, país. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a este programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y Seguridad Social. Vamos a estar con ustedes compartiendo la emisión número 442 el día de Gustavo. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos ustedes? Acá mi compañero, locutor profesional, fíjense, este tema de la variabilidad de la temperatura provoca este tipo de efectos. Yo lo tuve hace 2 semanas y bueno, cuesta. Por ahí la voz se quiebra, pero bueno, vamos. Sí, usted sigue siempre adelante. Bueno, realmente, así como dijimos que bueno, que la temperatura tiene una variabilidad muy alta, también la política y la economía tienen una variabilidad muy alta. ¿Y por qué la política y economía tienen una variabilidad muy alta? Porque nos estamos encontrando en el final de un mandato donde vemos una serie de señales a nivel nacional y por otro lado algunos mercados que reaccionan y siempre reaccionan como todo final de mandato. Reaccionan con presiones de todo tipo. Por ejemplo, un caso puntual en lo que es la economía a través del dólar blue, un mercado ilegal, pero no obstante hacer un mercado ilegal no podemos negar la realidad de la República Argentina, que el argentino piensa en términos de dólar y como piensa en términos de dólar, están presionando algunos grupos económicos para que suba este mal denominado dólar blue. Pero ¿sabes qué es lo paradójico de todo? Antes subía el dólar porque dicen que los mercados no estaban de acuerdo con la fórmula Scioli-Zanini. Y ahora uno de los argumentos, hay varios argumentos, emisión monetaria y demás, que subió el dólar, que los mercados se sorprendieron con el cambio de discurso de Macri. Vos fíjate, ¿no? Lo sucedió en la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires con respecto a ese triunfo ajustado de Larreta, que terminó siendo jefe de gobierno. Nadie, creo yo, ni siquiera en el propio oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, esperaban que Larreta iba a tener una ajustada diferencia con respecto a Lustó. Bueno, lo que impactó no fue tanto esto, Gustavo, lo que impactó, lo que marcás vos, el posterior discurso de Macri, donde muchos llamaron o hablaron de un discurso kirchnerizado. ¿Por qué decimos esto? Porque Macri, quien fue en su momento, quien no había votado, o el PRO, quien no había votado las leyes de la privatización de Aerolíneas Argentinas, de YPF, de la asignación universal, etcétera, etcétera, automáticamente dijo Macri en su discurso la semana pasada que no solamente iba a mantenerse estas políticas del gobierno nacional, del gobierno actual, sino que, bueno, si se realizaba algún tipo de modificación, pero siempre manteniendo la línea que había establecido el kirchnerismo. Mi pregunta, o la pregunta que yo me hago, ¿se le cayó el libreto a Durán Barba, que escribió el libro El arte de ganar y cita como uno de los ejemplos, el ejemplo de Macri en el balotaje anterior? Cuando se produce este cambio de discurso, pero si ustedes van a ver los distintos medios, y acá quiero decir algo, y después nos va a acompañar un periodista político, Francisco Noriega, que nos va a hacer un análisis del discurso, de lo que comentó Mauricio Macri también, la comparación entre, bueno, lo que dijo Mauricio Macri ahora contra lo que hizo Mauricio Macri con anterioridad. Pero yo quiero hacer como a título de introducción. Si nosotros decimos que, bueno, Macri tenía este discurso en la década del 90, ¿qué podemos transmitirle a todos ustedes? Era una década que con la globalización nos vendieron espejitos de colores. Y hay que ser realista, que nadie se rasgue las vestiduras porque con la globalización todo el mundo compró. Nosotros nos incluimos, todo el mundo compraron. Pero, ¿qué pasó? Empezamos a darnos cuenta que todo no era el libre juego entre la oferta y la demanda. Una jubilación no es un libre juego entre la oferta y la demanda. Y así una serie de variables. El recurso estratégico como el transporte, como el ferrocarril, no es un libre juego entre oferta y demanda. Que hoy tengan una línea aérea que vaya a Santiago del Estero, no es libre juego entre oferta y demanda. Pero eso es año 90. Pero cuando encontramos una contradicción en los discursos desde 6 meses atrás, 1 año atrás, 2 años atrás, 4 años atrás, y resulta sugestivo, es conveniencia política, pero eso lo vamos a desarrollar en instantes. Pero bueno, también vamos a hablar dentro del bloque de salud, un bloque que tiene una continuidad a lo largo de 8 años en este programa. Vamos a hablar de 2 temas importantísimos, ¿no? ¿Y por qué digo importantísimos? Porque está vinculado con la prevención y los nuevos hábitos saludables. Y por un lado, a ver, ¿cómo podemos decirle a todo el público que nos sigue: ahora vas a un restaurante y ya no está el frasquito de sal o de pronto aquellos comedores en el interior del país, sino que ahora, a través de un marco regulatorio, a través de una ley,
no le pueden poner sal a la comida porque la sal provoca una serie de efectos adversos a la salud que nos va a explicar la licenciada Alicia Laviña, ¿no? Y todo el tema de la hipertensión y el impacto que tiene la hipertensión en la salud y en el riesgo de vida, ¿no? Vos fijate, ¿no, Gustavo? Esto con un profesional no hace muchas semanas atrás hablábamos de la hipertensión también, ¿no? Como un factor de riesgo para el tema del corazón. Pero también lo que hacía mención en uno de los momentos el profesional era contarle a la gente la importancia de darse cuenta que los alimentos tienen sal, ya vienen con sal. Bien. Entonces, la costumbre que tenemos, y me incluyo también, es que antes de probar la comida, así, directamente, le echamos sal. Entonces, esta es una de las cosas que debemos corregir y darnos cuenta cómo con pequeñas actitudes podemos adoptar una cuestión preventiva, que es en cierta manera lo que estamos hablando, y también de esa forma tratar de mejorar nuestra calidad de vida, evitar y llegar a un estado de hipertensión y también como consecuencia dañar nuestro corazón. Claro, los riesgos cardiovasculares, realmente el riesgo cardiovascular para cada uno de nosotros, ni hablemos el impacto que tiene el riesgo vascular para los sistemas de salud. Claro. O sea, una de las patologías prevalentes es la hipertensión, ¿no? Y bueno, que a veces es congénita, a veces está asociado, ese origen congénito está asociado a nuestros hábitos. Y hablando de hábitos, también mencionamos, ¿no?, que nos acompaña la licenciada Alicia Laviña, que es nutricionista, y no se pierdan todo el tema del consumo de sal, una adecuada alimentación, una adecuada dieta y la sal, ¿no? Pero como dije, vamos a pasar a otro tema. También le colocamos mucho azúcar, ¿sí? En las gaseosas, en los jugos. Y bueno, por un lado vinieron los ciclamatos. Y con los ciclamatos distintas teorías, que no era cancerígeno, pero ahora viene toda la onda de stevia. Y toda la onda de stevia, que es un producto natural. Y bueno, va a venir un farmacéutico, el doctor Leandro Villalba, presidente de ANEDUM Latinoamérica, y nos va a contar un poco cómo viene la tendencia de la stevia. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, el caso de la sal, que hoy en los restaurantes ya no está, ya la gente está concientizada. Y cuando hablamos de concientización, ¿te acordás antes que en algunas entrevistas periodísticas veíamos, un Julio Cortázar que le fumaba, hablando de hábitos saludables, al entrevistador mientras que desarrollaba la entrevista? Claro. Y ahora ya la gente sabe lo que es un fumador pasivo. Ahora la gente empieza a tomar conciencia de los riesgos que trae aparejado la sal. Y me parece que el próximo paso, la gente va a empezar a concientizarse los riesgos que trae el consumo excesivo de azúcares. Y por eso tenemos que ver si realmente el camino está a través de la stevia. Nos queda también otro tema. Otro tema que vamos a hablar de tecnologías. Exactamente. Y hoy por hoy, vos tenés celular, yo tengo celular, nuestros hijos tienen celulares, y en el celular, ya sea en Apple, en Android, nos llegan permanentemente a través del mail, a través del WhatsApp, nos llegan todo tipo de ofertas, descuentos y demás. Yo les confieso algo, con las tarjetas de crédito, con los descuentos, con las promociones, con las tarjetas de fidelización, le doy nombre, ya sea la del Club de la Nación, la del 365 Clarín, les guste o no les guste, existe distintas tarjetas de fidelización, empiezan a llegar los mails, tenés 20 acá, 10 allá, y al final uno se pierde, no tiene la menor idea. Bueno, existen nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones para aprovechar esos beneficios. Usted va a comprar a distintos comercios o a distintos establecimientos, como es una farmacia donde dentro de la línea de perfumería tiene algún tipo de ventaja. Fíjense qué importante es esta aplicación que nos permite economizar una estructura de pensamiento, no andar anotando, mira, si voy a tal lado tengo tal descuento, si voy a tal otro. Le unifica todo, usted va caminando y le va diciendo por dónde vas, dónde tenés descuentos de los planes que vos tenés, ya sea de las tarjetas de fidelización, las tarjetas de crédito, o donde vos te adheriste dentro de un plan. Inclusive, en el mercado farmacéutico, generalmente para fidelizar a sus clientes, le dicen, vos tenés la tarjeta de la farmacia tal o cual, bueno, porque gozás de estos beneficios. Este sistema le va a proveer toda esa información. Vamos a estar hablando con el licenciado en Economía, Gastón Magüendes, respecto a este tema. Y como lo marca Gustavo, ¿no? Qué bueno es, a través de las diferentes aplicaciones, poder nosotros buscar la manera de optimizar todas estas opciones de descuentos que obviamente nos llueven y que conviven con nosotros diariamente. Por eso le pedimos que presten mucha atención a lo que va a estar diciendo Gastón Magüendes en un ratito nada más aquí junto a nosotros. Bueno, las vías de comunicación son 116-137-2247 y nuestro email
Nuestro email para que se puedan contactar con nosotros, proyectofederal@gmail.com. Nos preguntan, dudas, inquietudes, todo lo que quieran trasladar a nuestros invitados, por supuesto, lo van a poder hacer con absoluta tranquilidad el día de hoy. Conocemos las instituciones que nos auspician y luego de lleno con nuestros invitados y un programa para no perderse. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, la primera parte, Luis, vamos a hablar de política, ya lo presentamos a Francisco Noriega. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué contás vos? Un gusto estar ¿Todo acá. bien? Bueno, hicimos la apertura, la editorial, la presentación del programa y dijimos, primero lo relacionamos con lo que pasa con los mercados y los finales de mandato, ¿sí? Porque los finales de mandato siempre los grupos económicos se agarran de cualquier cosa para que eventualmente ocurra lo que está ocurriendo, que sube el dólar blue y el gobierno tratando de morigerar este comportamiento. Pero lo que nos resultó más sugestivo fue que antes el dólar blue subía porque no le gustó la fórmula Scioni-Zanini. Ahora el dólar blue sube porque no le gustó que Mauricio Macri dijo que apoyaba las privatizaciones, la asignación universal por hijo, y me refiero a las privatizaciones, me refiero a las estatizaciones, ¿no? La asignación universal por hijo, que va a continuar aerolíneas en manos del Estado, los ferrocarriles en manos del Estado. Bueno, hacemos un análisis de cómo ves esto, ¿es oportunismo político? ¿Es convicción? Sí, yo creo que la volatilidad de los mercados suele ser muy caprichosa. Es como decís, hay algo que les gusta, hay algo que no les gusta demasiado. En todo caso, muchas veces no se condice demasiado con la vida cotidiana de las personas. A mí en particular, el dólar blue no me afecta demasiado, Sí, más allá de que a veces lo ponen en tapa, tratan de inflarlo y comunicarlo muy enfáticamente, pero en definitiva no se entiende muy bien. Ayer habló Gabriela Michetti y dijo que este giro insólito de Mauricio Macri era para dar una sensación de estabilidad y no se ve reflejado en el valor del dólar blue ni en el mercado bursátil, pero a veces son muy inexplicables, han pifiado muchas veces. Ahora, una pregunta. A ver, también que las encuestas, estas últimas elecciones, no han dado ninguna puntualmente con lo que en teoría podía acercarse mínimamente a lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si uno se guía por las encuestas, también se pregunta, los datos que se dan hoy en día, ¿cuán fiables son o cuán no? Y esto también puede influir en las cuestiones económicas o en lo que sucede, ¿no es así? Sí, está bueno, Luis. Yo vengo desde la radio alentando a la gente a hacer un ejercicio. Primero, toda encuesta es relativa. Tengamos en cuenta que las grandes encuestas son de 3.000, de 3.500 personas para representar a millones. Siempre son relativas. Pero después hay un ejercicio. Ir para atrás en el tiempo y ver cómo le fue a cada una de las encuestadoras, porque todas son diferentes. Entonces, esta semana salió, por ejemplo, una encuesta de Aresco, la de la familia Aurelio, ¿sí? Que da más de 14 puntos de ventaja para la fórmula de Daniel Scioli y de Carlos Zanini respecto de Macri y Michetti. Hay que ir atrás y ver cómo les fue en la anterior. Sí. En las elecciones presidenciales del 2011 vaticinaba que Cristina Fernández de Kirchner iba a ganar en primera vuelta con más del 50% de los votos, cosa que después pasó. Bien. Del otro lado tenemos Management and Fit. Un mes antes de las elecciones de 2011 salió en perfil, en tapa, diciendo que Cristina sacaba 37%.
Cuando vos le erraste por 17 puntos, como encuestadora, para mí, como opinión pública, perdiste. Yo ya no te creo más. Un error es de 2 puntos, puede ser de 3, 1, 1,5. Entonces, para mí el ejercicio que también tiene que hacer la gente es ¿quién me está dando la encuesta? ¿Y cómo le fue en la anterior? Y a partir de allí tener un poquito de memoria y ver a cuál le creemos y a cuál no. Francisco, realmente a todos nos genera una inquietud, inclusive también en un espacio periodístico que compartimos. Una persona me preguntó, bueno, pero este audio de comparación de discurso de Mauricio Macri, ¿lo sacaste del 678? Y le contesté que no. Le contesté de un programa que le pega sistemáticamente al gobierno y le muestra el audio a todo el equipo de Mauricio Macri y le dice, ¿por qué ahora estás diciendo esto? Y antes estabas diciendo otra cosa. O sea, los medios, vamos a dar nombre y apellido, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Infobae, varios medios, inclusive hasta Clarín y Nación, en otra ubicación, empezaron a mencionar el cambio de discurso de Mauricio Macri. Para que nadie piense que uno está tomando de un contexto, por ejemplo, de 678, para salir a plantear este tipo de análisis. O sea, los medios quedaron sorprendidos con esto. Y ahí entramos a hacer una analogía. ¿Es Durán Barba? ¿Es conveniencia política? ¿Hubo conversión a último momento? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo no creo que Mauricio Macri tenga la capacidad como para tomar una decisión como esta, en un giro radical de 180 grados, muy marcado, insólito, la verdad, el discurso para una persona que, como decían los dos en la apertura, no viene acompañando las políticas que ha llevado adelante el Frente para la Victoria respecto de aerolíneas, respecto de la asignación universal a nivel legislativo, sino que además los viene criticando, sobre todo del 2009 a la fecha, durante 6 años, en los principales medios, abiertamente ante la gente, ha criticado durísimamente. ¿Y esta actitud, a tu criterio, le perjudica a Macri a su postulación a presidente o puede producir un giro en el electorado? No, yo creo que se pegó un tiro en el pie y terminó con sus aspiraciones presidenciales. Más allá de que el resultado de la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires ya le puso un escenario muy complicado porque es el único distrito en donde gobierna, ya había perdido en Santa Fe, ya había perdido en Córdoba, no hace pie en la provincia de Buenos Aires y terminó prácticamente empatando en su único distrito, 51-48, más o menos. A María Eugenia Vidal no le dan tan malas encuestas en la provincia. Sí, pero tiene menos de la mitad, digamos, no termina de hacer fuerza a nivel nacional en ninguno de los distritos grandes. A San Juan no fue, a Salta ni fue, en Tucumán no figura, ni Santa Cruz, ni Chubut. Bueno, en alguno tiene que hacerse fuerte, teniendo en cuenta los últimos resultados del balotaje anterior, en 2011. Mauricio Macri le sacó casi 30 puntos de ventaja a Daniel Filmus. Y uno dice, bueno, se va a hacer fuerte desde allí. Hoy esa diferencia no la tiene en ningún lado. Y yo creo que este cambio de discurso es un manotazo de ahogado, desesperado, porque tiene 14 puntos de ventaja de diferencia que no puede descontar y en definitiva para mí le termina jugando en contra. Y lo vemos el propio domingo en el discurso, en donde los propios militantes del PRO, que están en el búnker del PRO, terminan chiflando a su líder de partido, no entendiendo por qué semejante vuelco. Pero YPF va a seguir siendo el Estado. ¡No! ¿Quién lo asesoró? ¿Barba? ¿Durán Barba? Yo creo que sí. ¿Con qué objetivo? Creo que es perdido por perdido y me parece que hay una subestimación del electorado. Yo hago 2 lecturas allí. La primera es el verdadero poder del pueblo, sobre todo en un año electoral. Una persona como Mauricio Macri, un multimillonario, acomodado, que siempre ha tenido una vida diferente a la de nosotros los comunes y que termina poniéndose de rodillas ante lo que la gente realmente quiere. Una aerolínea que ya la tuvimos privatizada y la vaciaron, nos fue muy mal. Una YPF que ya la tuvimos privatizada y nos fue muy mal. Y es un bajar del pedestal y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Puede haber una fuga de votos del PRO después de las palabras de Macri? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a la gente le vienen vendiendo un discurso, sobre todo desde hace 6 años, en 2009 cuando fue la estatización de aerolíneas, para acá todos los días, un discurso muy duro además, de muchísima crítica, para con estas políticas que ahora salió a aplaudir, pero sin demasiada explicación ni sin ningún argumento. Ayer los malabares que intentaron hacer Michetti, Marcos Peña, para explicar lo inexplicable. Un cambio de discurso, pero de 180 grados, que yo creo que muchos militantes del PRO no van a terminar de entender, se van a confundir o se van a enojar y le va a terminar jugando en contra. Para mí el domingo Mauricio sentenció sus aspiraciones presidenciales.
Bueno, Federico Pinedo también le costó remarla, para defenderlo le costó remarla. Pero bueno, vamos a tomar un tema y vamos a hablar de los medios de comunicación y principalmente los medios concentrados. ¿Qué fue lo que dijo Mauricio Macri el día domingo? Dijo, bueno, Aerolíneas tiene que seguir en manos del Estado, pero bien administrada. Y esto, yo trazo un paralelismo con los medios de comunicación. Primero, vamos a hablar quién compró el video de Zipolitakis. ¿Quién compró el video de Zipolitakis? Porque se lo ofrecieron a, ¿cómo se llama este chico? El periodista del canal de C5N y no lo aceptó. Y no lo aceptó. Lo compró este grupo grande, el grupo mediático más grande que hay. Bueno, por otro lado, ¿qué instaló el día lunes, día seguido de la campaña? Todo un conflicto que hay con Aerolíneas, que es un conflicto real. A ver, no sé cómo lo ves vos. Las líneas aéreas en el mundo tienen déficit, ¿sí? Hay picos y valles. En el momento que hay mayor demanda, venden más. Por otro lado, las agencias también sobrevenden, que es un tema de las agencias. Tercer elemento, justo un gremio adherido a Moyano le hizo un paro, ¿sí? Le hizo un paro en este momento. Y lo más sorpresivo de todo, que realmente hay un problema, no hay que taparlo, hay que decir, hay un problema, lo están solucionando, que es la sobredemanda que hubo. Salieron ya a ocupar 2, 3 horas de televisión, inclusive hasta TN que ponía nota, bueno, qué mal cómo está realmente, y salió Bonelli a decir, realmente la privatización manejada por la Cámpora es un fracaso. O sea, en definitiva, siempre utilizar palabras de un grupo para descalificarlo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves vos y los medios que instalen que ahora está mal administrado? O sea, se están atando al discurso de un candidato para hablar de una mala administración. Si yo digo, hay un periodo que hay un conflicto, bueno, miremos cómo funcionó el último año, los últimos 24 meses y hagamos un análisis, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo hay que hacer un análisis del funcionamiento de Aerolíneas Argentinas cuando estuvo en manos privadas, que tenía un déficit mucho más grande que el de hoy. Hoy Aerolíneas tiene 71 aviones nuevos, yo los utilizo todo el tiempo, trabajo en Fútbol para Todos y viajamos todos los fines de semana por todo el país y se nota una aerolínea diferente que todavía es deficitaria y a la que todavía le falta seguir un recorrido, pero la intención es diferente, es hacer crecer la aerolínea para funcionar desde allí. Pero también con una diferencia de pensamiento central, que es la que marcaba Luis en la apertura. Pensar a Aerolíneas como un servicio para los argentinos. Y si yo estoy en Misiones y tengo que ir a Salta, puedo hacer un corredor federal Misiones-Salta. Como ahora hay uno Puerto Iguazú, Calafate, sin pasar por Buenos Aires. Y bueno, pero ahí yo no termino ganando plata. Necesito, bueno, pero no me vas a hacer una B corta porque geográficamente es absurdo. Y lo mismo pasa con el Fútbol para Todos. Uno lo entiende como un servicio. Si tu objetivo es ganar plata, entonces vos vas a pasar el partido de River, de Boca, de Independiente y de Racing, y Argentino no sale, y Arsenal no sale porque no rinde económicamente. Bueno, ese no es el objetivo. Decime 2 equipos de Salta porque la gente de Salta no está viendo. Gimnasia y Tiro, Gimnasia y Tiro. Por ejemplo, Sí. bueno, no va a salir. No, sí, es importante, pero porque la función central es diferente. No es el objetivo principal y fundamental ganar plata, es brindarle un servicio público a todos los argentinos. Y esa es la gran diferencia ideológicamente. ¿Para qué querés aerolínea? ¿Para ganar plata o para que los argentinos viajemos? Para mí, los corredores federales que hizo Mariano Recalde son una diferencia fundamental de cómo entender la aerolínea. No hace falta, nos pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde tenemos los subterráneos pensados de manera británica, casi como un abanico, y que hay que venir al centro para luego ir hacia la otra punta. Eso no tiene que pasar a nivel nacional. Quiero hacer una pregunta y a ver si nos podés explicar básicamente esto. Larreta sacó un 46 y algo, si mal no recuerdo, en la primera vuelta. En el balotaje con Lustó hay una diferencia de 4 puntos respecto a la primera vuelta. Ahora, si vamos al 2011, comparativamente, Macri había sacado algo parecido, 47, pero se había ido casi al 65%. ¿Dónde perdió? ¿Dónde se perdió ese votante que también optó por Macri en el 2011, pero no votó por Larreta o por el PRO ahora? Sí, yo creo que responde a 2 cuestiones. Una, un candidato nuevo, como es Martín Lustó, novedoso, difuso en algunas cuestiones, astuto o hábil a nivel de oratoria, habla muy bien. Y después un desgaste de gestión que tiene la gente del PRO, bueno, que tiene prácticamente toda gestión por deficiencias personales, en donde la gente se ha cansado. Yo creo que los resultados también marcaron a nivel socioeconómico una diferenciación en la capital muy marcada, ganando el PRO en los barrios de mayor poder adquisitivo,
Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Barrio Norte, Belgrano, y perdiendo, por ejemplo, por 10 puntos en Chacarita, en Almagro, en Boedo o en barrios más populares. Por un lado, hay un desgaste que tiene que ver con la propia falta de gestión del PRO, y por el otro, un candidato que también conquista y tiene su valor, que es Martín Lustó. Bueno, realmente muy importante el tema que nos planteaste. No te vayas. Cuando finalicemos el programa quiero que nos hagas algunas reflexiones de cómo ves el escenario político también en la provincia de Buenos Aires y cómo se proyecta a nivel nacional, dado los datos de las encuestadoras. Pero si te parece, Luis, bueno, tenemos que pasar sí o sí al bloque de salud, no tenemos que faltar a la promesa de hablar de salud, y nos acompañan, bueno, dos importantes columnistas del programa, porque ya vinieron en varias oportunidades. Flamante mamá, felicitaciones ante todo a Elisa Laviña, nutricionista, bueno, bienvenida. Después vamos a estar hablando un ratito del gordo que está acá visitándonos, Felicitaciones. Y también estamos junto a Leandro Villalba. Leandro, vamos a estar hablando contigo también temas importantes que hacen, obviamente, al sector farmacéutico, a la industria, y todos los temas que tienen que ver también con nuestros cuidados de la salud. Sal por un lado, azúcar por el otro, pero un ratito vamos a estar hablando sobre este tema. Elisa, hipertensión y sal, ¿sí? Están ligados. El mal uso de la sal, la incorporación de sal a nuestro organismo, y me gustaría que presentes el tema que vamos a desarrollar hoy. Bueno, la idea es hablar un poco sobre la hipertensión, y que está, digamos, está muy ligada a lo que sería el riesgo, digamos, al riesgo cardiovascular que tenemos a nivel poblacional, mundial también, pero tenemos un porcentaje elevado de gente con hipertensión, que es un 35%. Eso hace que exista mucho más, un riesgo cardiovascular aumentado en la población. Ahora se está viendo inclusive ya desde chicos, niños y adolescentes con hipertensión o distintos grados de hipertensión. Sabemos que hipertensión, digamos, el paciente es hipertenso o no es hipertenso, pero hay distintos grados, ¿sí? Tenemos hipertensión más leve y hipertensión severa, que sería que tenemos que restringir mucho más el consumo de sodio. Elisa, te planteo lo siguiente, dejarlo instalado el tema, porque dijiste varios conceptos muy importantes. Primero, que está instalado en los chicos, ¿no? A ver, una inquietud, ¿será la comida chatarra, por ejemplo? Hay tantos aspectos, pero lo dejamos para el próximo bloque. Y pasamos, como dijo Luis, de la sal al azúcar. Me hace acordar una canción de Charly García. Bueno, pero a ver, el tema de azúcar, ¿también es muy malo que nos excedamos con el tema del azúcar? Sí, claramente. Es un problema muy grave en la salud. Y es más, hay muchísimas enfermedades ligadas a hábitos de consumo excesivo de azúcar, y también que están ligados al sedentarismo de la población, que es un cóctel explosivo como para empezar a reemplazar esa carga de hidratos de carbono a través de azúcar por otros edulcorantes. Y en el momento particular de la stevia, donde el consumidor está buscando algo que no engorde y que sea natural. Ahora, ¿la stevia es la solución o es un placebo o la panacea? Porque yo te lo pregunto así bien duro para que vos aceptes el desafío y lo contestes. Sé que estás convencido del producto, me refiero a la stevia, pero bueno, nos tenés que convencer a nosotros. Sí, a ver, se tiene que convencer la población en realidad de esto, no tengo que convencer a nadie, pero fíjense las ventajas sobre los otros edulcorantes 0 calorías. Es decir, no todos necesitan reducir su carga de calórica, pero los que sí, muchos eligen la stevia por el tema de lo natural. Bien. Porque ya es una tendencia mundial a que todos empiezan a consumir distintos alimentos libres de químicos. Y bien, esto es bien natural. Perfecto. Bueno, ya quedó el adelanto hecho. Si te parece, Luis, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos, dale.